Diga, queridas hermanas que hacen parte de este hermoso distrito 4, les pido una disculpa por el tiempo que ha pasado. Lo que pasa es que está habiendo mala señal aquí en la ciudad por razón de las lluvias, y bueno, esperemos en Dios que este momento y mientras la transmisión nos permita, pues podamos compartir este tiempo en la presencia del Señor. Les saludo desde el corazón a cada una de ustedes y agradezco la invitación especial que me hicieron las líderes de distrito, nuestra hermana Tere Flores, nuestra hermana Cristina Carrera, que es la que nos está ayudando por ahí como administradora del grupo, está apoyando a nuestra hermana Tere, y bueno, le damos las gracias a cada una de ellas por esta invitación, que bueno, yo espero que a partir de ahora este grupo sirva para estar ministrando a cada una de ustedes, estarles haciendo llegar la información no solamente a nivel distrito, sino a nivel nacional, y que de esta manera ustedes puedan ser de una manera especial muy bendecidas. Quisiera que hiciéramos una oración para poder iniciar con este devocional y que el Señor Jesucristo supla y se mueva de una manera especial en cada una de nosotros. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra. Las hermanas que se están conectando, si pueden compartir este devocional, hágalo, hermana. Creo que esta tarde el Señor Jesús nos va a bendecir en una manera especial. Señor y Dios, en esta hora te damos gracias, Padre Santo, por este momento en tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición, Señor, por esta oportunidad de estar compartiendo estos momentos al lado de mis hermanas, Señor Jesús, en aquellos lugares, Padre, que aunque lejanos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, nos hacemos cercanos, Señor Jesús, y nos unimos a un mismo sentir, Padre, para bendecir y glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor. Cumple tu propósito a través de este devocional, Señor, que todo lo que podamos hacer, Señor, que todo lo que mis hermanas puedan recibir, Señor, sea para bien, Señor, de su vida espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, llenando, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanas, pues aprovecho también para dar un saludo muy especial a las diferentes esposas de pastores que pudieran estar conectadas en este momento. Y bueno, quizá algunas por el trabajo, por sus diferentes actividades, pues tal vez en este momento no estén conectadas, pero sé que esta transmisión pues va a poder estar llegando a través de los días a las diferentes hermanas, esposas de pastores. Las saludo en el nombre de Jesús, y a cada una de ustedes, hermanas, que forman parte de la congregación de este distrito. Les saludo en el nombre de Jesús y me presento delante de ustedes, ya que pues como es un distrito que está pues separado de nosotros por la distancia, estamos pues a muchas horas de distancia, y de repente pues eso dificulta un poco la convivencia entre nosotras. Nos hemos visto con algunas hermanas de Ciudad Juárez, que nos han apoyado en los diferentes eventos nacionales, las convenciones de damas, y bueno, nos hemos mirado, aunque sea de lejos. No a todas las hemos podido saludar, falta el tiempo muchas veces entre tanta actividad, hermanas, pero les amamos en el amor del Señor, y quiero decirles que aunque a la distancia, ustedes están siempre en nuestras oraciones. Así que me da gozo y alegría esta mañana poder estar ante ustedes, aunque a través de estas cámaras, hermanas, haciéndoles presente pues nuestro cariño y nuestro respeto. Quiero decirles que
que no es fácil, el camino de Dios no es fácil. Sin embargo, lo hemos escuchado muchas veces y ya parece como repetitivo, pero hermanos, tampoco es imposible. El camino de Dios tiene sus altos y sus bajos. Sin embargo, nosotros hemos de saber que el Señor ha prometido estar con nosotros aún en los tiempos de crisis. Así que este va a ser el tema, esta va a ser la meditación de esta mañana. Quiero decirles a través de estas palabras que Jesús está con ustedes aún en los tiempos de crisis. Quiero que cantemos una alabanza. Quizá ha pasado el tiempo, pero yo creo que hemos dedicado este espacio para exaltar el nombre de Jesús. Yo quiero que me acompañen a cantar esta alabanza. Es una alabanza, como les decimos, entre comillas, viejita, pero de mucha inspiración, hermanos, y que yo creo que todos nos identificamos con ella. Es esta alabanza que se titula Razón de Vivir. No tenemos aquí música, teclado, pero bueno, vamos a hacerlo ahora con el instrumento que Dios nos dio, que es nuestra voz, nuestra garganta. Vamos a hacerlo a capela, no sabemos cantar, pero sí tenemos la disposición y el corazón grande y amplio para agradecerle a nuestro Señor Jesucristo todo lo bueno que Él nos ha dado. Cerremos nuestros ojos y cantemos este canto. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus manos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie pensaba en mí. Me diste amor cuando nadie pensaba en mí.
Gloria al Señor Jesús. Si usted puede, ahí donde está, dele un aplauso al Señor porque Él todo lo merece. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Bueno, hermanas, sin más, vamos a pasar a estudiar un poquito la palabra del Señor, y para esto les voy a pedir que abran sus escrituras en el libro de San Juan, y vamos a estar leyendo en el capítulo 16, el versículo 33. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. San Juan 16 y el versículo 33. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén, gloria al Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor, y en el nombre del Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanas, pues vamos a estar meditando un poquito en esta mañana, en esta porción de la Escritura, bajo el título Jesús contigo aún en tiempo de crisis. Gloria al Señor Jesús. A través de todos estos años de servicio en el ministerio, hermanos, pues, bueno, para quienes no me conocen, yo tengo ya un promedio de 34 años de haber conocido el Evangelio, y aproximadamente unos 31 años ya, este año cumplimos 31, de estar en el ministerio al lado de mi esposo, el pastor Juan Ríos. Algunas de ustedes ya lo conocen. Y bueno, durante todo este tiempo de ministerio me he dado cuenta que de repente dentro del pueblo de Dios, y más en las mujeres, hay mucho sufrimiento. Y bueno, en gran parte se debe esto a que a veces tenemos ideas equivocadas en cuanto a lo que es el Evangelio, en cuanto a lo que es el cristianismo. De repente llegamos a la iglesia, y creo que en la mayoría de los casos ha sido así. Llegamos a los pies del Señor con grandes necesidades, con grandes problemas. Y muchas veces pues invitados por algún amigo, por algún familiar, que nos llena de promesas en cuanto a cómo va a cambiar nuestra vida una vez que nosotros creamos en el Evangelio, sigamos el camino de Dios. Y bueno, es verdad, el Evangelio son promesas, son buenas noticias, son cambios, pero hay algo, hermanos, que de repente nos lleva a sufrir cuando pasamos precisamente por estos tiempos de crisis, porque quiero decirles que todos pasamos por este tipo de momentos en que las situaciones nos acongojan, nos sobrepasan muchas veces. Y quiero decirles que de repente nosotros pensamos y llegamos al Evangelio creyendo que una vez que nosotros aceptemos a Jesucristo, pues eso va a ser como un amuleto, y llegamos a ver el Evangelio así, como un amuleto. Como que me hago cristiana para que ya no tenga yo dificultades, para que ya no tenga problemas. Pensamos que una vez que nosotros nos entregamos al Señor, pues queremos convertir al Señor como que nuestro siervo, ya no nosotros ser siervos, sino que queremos convertir al Señor en nuestro siervo, y que le vamos a decir: Señor, quiero esto, y Él va a hacer lo que nosotros le decimos. Entonces, esas ideas erradas
en nuestra mente de repente hacen que cuando nosotros llegamos a pasar o llegan los momentos de dolor, situaciones difíciles a nuestra vida, nosotros tengamos y vivamos una especie como de decepción, una especie de dolor. Nos sentimos como que el Señor nos está fallando y muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando. Esperamos que esto nunca suceda en nuestras vidas. Entonces surge un problema dentro de nosotros, porque por mucho que nos esforcemos, por mucho que vivamos en la voluntad de Dios, hoy vamos a ver las crisis. A veces no es cómo en nuestra vida nos más nos afectan de repente pueden ser las crisis familiares, las crisis personales, porque hay económicas, hay, hay crisis de todo tipo, crisis sociales, pero de repente las que tienen que ver con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestro entorno familiar, las que nos afectan, las hacen de repente detenernos, de repente nos hacen sumirnos en la tristeza, en la depresión, en la decepción. Y bueno, nosotros escuchamos en la parábola del sembrador acerca de que muchas veces los afanes de la vida, las preocupaciones y todo, ahogan la palabra y de repente es el tiempo en que los que no están bien afirmados pueden llegar a caer, llegar a renegar del evangelio, a hablar de Dios. Entonces, estas son las momentos duros, momentos de prueba. De repente, por las mismas circunstancias, nos hacen sentir mal y provocan en nosotros emociones negativas o emociones, sentimientos de dolor, producen en nosotros desesperación, producen en nosotros muchas veces coraje, ira, dolor, tristeza. Y si nosotros no trabajamos en estas emociones, sabiendo controlarlas, nos podemos convertir en personas llenas de tristeza y de amargura. Esto es lo que traen consigo las crisis. Un estado de trastorno, de desorganización, donde tú pierdes el hilo y lo llegamos a expresar porque cuando estamos por estos momentos nosotros lo expresamos y decimos, Dios, ¿qué voy a hacer?
realmente no sé qué hacer. Quisiera que alguien me dijera qué rumbo tomar en esta situación, qué debo de hacer, cuál es la decisión que debo de tomar. Y nos sentimos muchas veces bajo una presión tremenda, aún dentro del cristianismo. Las crisis traen consigo indecisión muchas veces. Y una de las características que tiene una persona cuando está sumida en una crisis es la incapacidad para saber manejar esa situación. En algunos casos, y dependiendo de la crisis que estemos pasando, la crisis nos puede llevar a un cambio repentino en nuestra vida. Cosas que no habíamos planeado, situaciones, tenemos que tomar a veces decisiones en las que nunca habíamos pensado. Esto sucede, por ejemplo, cuando muere la pareja, y que muchas veces nosotras como mujeres acostumbradas siempre a depender de nuestra pareja, se nos viene el mundo encima de repente. Y ahí vienen los cambios. Entonces, crisis trae consigo cambios inesperados, cambios que en el momento tenemos que tomar una decisión, y que todo eso de repente puede dejar secuelas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. A veces, pues realmente no sabemos qué hacer. Perdemos esa capacidad de resolución, y a lo mejor éramos muy buenas dando un consejo a nuestra amiga, a nuestra vecina, a la hermana de la iglesia, pero cuando pasa en nosotros, cuando somos nosotras las que estamos viviendo esas situaciones, muchas veces se nos acaban los recursos. No sé si ustedes han pasado, y yo quisiera que en esta mañana ustedes se visualizaran en esos momentos de crisis. No sé si usted ha pasado por alguna crisis, pero yo creo que todos, incluidos hombres, niños, ancianos, todos hemos pasado por un periodo de este tipo de crisis. Nosotros tenemos que entender que detrás de estos periodos de crisis hay un propósito. Y muchas veces el desconocimiento de esto, el no entender cuál es el plan divino, cuál es la voluntad de Dios, nosotros quedamos postrados ahí en medio de la crisis. Y hay personas, quiero decirles que en este tiempo, sobre todo, una de las enfermedades del siglo es la ansiedad, es el estrés, es la depresión. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros no tenemos claro en nuestra mente que esto es parte de la vida. Casi siempre nosotros asociamos las crisis o el periodo de crisis, lo asociamos casi siempre con algo negativo, algo que nadie quiere pasar por crisis, porque siempre al pensar en crisis pensamos en sufrimiento, en dolor, en tristeza, y siempre lo enfocamos como algo negativo, estrés, algo que produce dolor, ansiedad. Y bueno, realmente en muchos de los casos estas son emociones que se presentan durante estos periodos, pero nosotros debemos de
tener la confianza de que detrás de nuestras crisis Dios siempre tiene un propósito. Probablemente la gente que no tiene la bendición de tener a Jesús en su corazón, en su vida, quedan sumidos en su crisis. Y aunque quiero decirles que una de las características de las crisis es que son temporales, muchas personas se estacionan en el sufrimiento, en la depresión, en la amargura y viven vidas así, tristes. Pero para quienes conocemos al Señor, hermanas, yo quiero decirles que detrás de nuestras crisis, en medio de nuestras crisis, Jesús está con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé si ustedes han pensado en que detrás de las situaciones que vienen a nuestra vida, de estas circunstancias duras que a veces enfrentamos, puede haber un beneficio, una oportunidad de algo mejor. Y aquí es donde empieza, hermanas, la bendición para nosotras. Cuando nosotras entendemos que una crisis no solamente representa algo negativo, sino que puede llegar a representar la oportunidad de un nuevo comienzo, las cosas cambian. Yo no sé si usted recuerda aquella historia de Noemí y de Ruth. Aquella situación tan desesperante que ellas vivieron. Yo sé que ustedes han leído esa historia y conocen los detalles, que esas mujeres habían quedado pues totalmente desprotegidas, hablando terrenalmente. Había muerto el esposo de Noemí, después murieron sus hijos. Ella quedó sola, desamparada, tuvo que incluso pedirle a sus nueras que pues trataran ellas de hacer su vida. Y mire que era una situación, pues Noemí se sentía amargada, con amargura de alma. Y una de las cosas que ella sentía era que pues Dios la había abandonado. Sin embargo, nosotros podemos ver en el desenlace de esta historia que como todo lo que pasaron durante todo ese periodo de prueba, de dificultad que ellas vivieron, Dios nunca las abandonó, Dios nunca las dejó, sino que Dios, nosotras al leer vamos viendo el cuidado de nuestro Padre Celestial, el cuidado, la protección, la provisión, cómo Él iba moviendo incluso los sucesos en sus vidas, de manera que este periodo de crisis, este tiempo difícil para ellas, se convirtió en una nueva oportunidad. Para Ruth, la oportunidad de un nuevo comienzo. Ella se había quedado sin esposo, no había tenido hijos. Y miren que en el desenlace de esa historia, qué hermoso es ver la provisión de Dios. Y yo sé que nosotras en esos momentos difíciles, de repente dudamos del amor de Dios. ¿Por qué casi siempre que pasamos por una situación de esta naturaleza, nosotros siempre sacamos esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando? Y realmente no lo entendemos. Quiero decirles que nunca debemos de dudar del amor y de la protección de nuestro Padre. El Señor es fiel. A mí me encanta decir que el Señor es fiel, porque ahí descansa mi esperanza. Las cosas se creen dependiendo de quién las diga. Y miren, yo me regocijo en la palabra cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos un Dios que no miente,
Dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios, hermanos, Dios no miente, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas y Él ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en medio de las crisis, quiero decirte que Dios está contigo, a pesar de que muchas veces uno no entienda con qué propósito el Señor ha permitido esta situación, este momento de crisis en nuestra vida. Hermanos, a pesar de que no lo entendamos, tenemos que saber que hay un propósito detrás de esa crisis. Las crisis, quiero decir, nos ayudan a crecer en nuestra fe. Yo recuerdo y he leído en varias ocasiones esta historia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos nosotros encontramos muchas historias que nos ayudan a crecer en nuestra fe. En esta ocasión me acordaba yo del caso donde Pedro es encarcelado. Ustedes recuerdan esa historia donde la iglesia estaba haciendo oración porque habían encarcelado a Pedro. Y miren, era una situación muy difícil no solo para Pedro, sino para su familia, para la iglesia de ese tiempo, para los hermanos, los discípulos, porque acababan de matar a 2 de sus discípulos del Señor. Y al verse Pedro encarcelado, pues, ¿qué iba a pensar él? ¿Cuál era su final? ¿Cuál era el desenlace de ese encarcelamiento? Pues su muerte, hermanos. Su muerte era el final de Pedro en esta crisis. Y los hermanos, dice la Biblia, que todos estaban orando. Y viene ese gran milagro, hermanos, que Dios lo hace libre, lo liberta de la cárcel. Y llega a donde los discípulos era tanta la sorpresa y la emoción de esta muchacha que fue a abrirle la puerta, que lo deja afuera y no lo deja entrar, va a avisarle a los discípulos. Y bueno, al final de cuentas nosotros podemos ver todo este desenlace en la historia. Y resulta, hermanos, que el Señor liberta a Pedro. Y yo quiero que usted piense, mire, probablemente si Pedro no hubiera pasado por estas situaciones, su fe no hubiera crecido. Pero yo quiero que usted piense en este momento, en ese Pedro, después de haber pasado por esa crisis. ¿Qué cambios hubo en la vida de Pedro, en la mente de Pedro, en la fe de Pedro? ¿Qué cambios produjo esta crisis, este periodo de prueba? ¿Ustedes se imaginan a un Pedro débil? ¿Capaz de negar al Señor? No, hermanos. Yo pienso que en esta prueba que él tuvo, su fe tuvo que haber crecido. Él tuvo que haber experimentado, hermanos, ese crecimiento en su fe, esa seguridad. Si tenía temor, el temor se fue, y después cuando a ellos los querían detener, que ya no predicaran la palabra del Señor, ellos decían, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a ellos no les importaba ya nada. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado el poder de Dios y su liberación. Todo lo que el Señor hizo por ellos hizo que su fe creciera, que su fe se fortaleciera. Entonces, quiero que entendamos en esta mañana que el propósito de las crisis, precisamente, hermanos, muchas veces, lejos de debilitarnos, deberían de fortalecernos. ¿Por qué? Porque es en los periodos de crisis donde nosotros adquirimos esas pruebas de que Dios vive, de que Dios es real en nuestras vidas. Otro propósito de las crisis es que las crisis nos capacitan para poder ayudar a otros. Cuando tú has pasado por una situación, cuando has vivido
esa situación, entonces tú te vuelves empático con otras personas que después pudieran estar pasando por lo mismo que tú. A veces Dios tiene que hacernos pasar por situaciones difíciles para que nosotros seamos un poco más misericordiosos. Porque de repente nos pasa lo que a los fariseos, nos dedicamos a juzgar a otros, a señalar a otros, a ponerle cargas a otros. Y olvidamos la misericordia. Entonces de repente crisis vienen a nuestras vidas con este propósito. Que nosotros podamos ser bendición para otros, que podamos ayudar a otros. Es en los momentos duros, hermanas, en los momentos difíciles, en esas circunstancias que nosotros sentimos insoportables, donde nosotros adquirimos esas pruebas irrefutables del poder y del amor de nuestro Dios. Ustedes recuerdan aquella historia también donde iban los discípulos y entre ellos Pedro, y que de repente empezó la tormenta. Y miren, yo no sé si ustedes visualizan a esos discípulos una vez que hubo pasado todo aquello y que el Señor Jesucristo se les apareció y les dijo: no teman, soy yo. Porque estaba la gran tormenta y de repente vieron a lo lejos en el mar, vieron a Jesús en las aguas, que venía caminando sobre las aguas. Y ellos tuvieron miedo, tenían temor. Porque una de las características durante las crisis que presenta el individuo es el temor, es el miedo. Entonces yo no sé si ustedes se han visualizado o han pensado en el cambio que sufrió también la fe de los discípulos y de Pedro después de esa tormenta. Ellos ahí adquirieron las pruebas. Después nadie les podía decir lo contrario. Ellos fueron fortalecidos en medio de esas tormentas. Entonces, en medio de las tormentas, hermanas, nosotros experimentamos el amor y el poder de Dios. Así que crisis, hermanas, traen bendiciones también. Y esta es una de las formas que nos ayudan a superar las crisis. Cuando nosotros podemos entender, miren, vamos a leer en el libro de los Hechos. Espero que me tengan un poco de paciencia, ya que pues sí perdimos un poco de tiempo al inicio por esto de la señal del internet que no teníamos. Pero bueno, vamos a tratar de acortar. Vamos a buscar Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Y el 23. Dice, confirmando, vamos a leer desde el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hasta el 22 nada más, hermanos, 21 y 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Después de haber anunciado el evangelio en esa ciudad, dice que volvieron con los hermanos, dice, confirmando los ánimos de ellos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto, hermanas, es muy importante entenderlo, porque es la forma en que nosotras
vamos a poder superar las crisis. Cuando nosotras tenemos este conocimiento, mire, yo le decía que muchas veces nosotros tenemos ideas equivocadas acerca de la vida cristiana y que tomamos el evangelio como si fuera un amuleto. Como si Dios nos hubiera prometido que una vez que nos convertimos íbamos a estar exentos de problemas, de dificultades. Pero miren, esto no es así. Nosotros tenemos que entender, Dios nunca nos dijo que no tendríamos problemas. Al contrario, el verso que leímos al principio dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor nos está previniendo que en el mundo tendríamos aflicción. O sea, el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que ya por eso ya no vamos a pasar por ninguna situación negativa, no. Al contrario, el hecho de ser cristianos nos da la capacidad de poder superar las crisis. Porque ahora nosotros contamos con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, muchas personas se sumen en el sufrimiento, se estacionan en el sufrimiento porque piensan que Dios les falló, porque piensan que no valió la pena ser cristiano. Piensan que ser cristiano muchas veces es recibir y que eso es todo. Pero en realidad, el hecho de que nosotros hayamos aceptado a Jesucristo no es para que nosotros lo tengamos como siervo nuestro, sino que el evangelio, el hecho de que nosotros hayamos aceptado a Cristo es para el perdón de nuestros pecados. Es la forma en que Dios quiso venir a salvarnos. Entonces, no es que sea una promesa simplemente para que no tengamos problemas, no. Sí hay una promesa de vida feliz, pero eso es venidero, en el futuro, en la vida eterna. Así que aquí la palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo que tenemos que permanecer en la fe. Dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Antes de llegar allá, hermanos, vamos a pasar por muchos procesos. Y eso, hermanos, nos va a ayudar, estar conscientes de eso nos va a ayudar a superar las crisis. Miren, a veces nosotras las mujeres, bueno, de hecho, pues que creo que son una de las cosas que más nos gustan, lo que tiene que ver con la seguridad y la protección. A nosotros nos encanta sentirnos protegidas, amadas, queridas, seguras. Y muchas veces somos dependientes de nuestra pareja. Cuando ya no tenemos pareja, a veces nos refugiamos en los hijos, en el hijo varón de la familia. ¿Por qué? Porque buscamos esa seguridad, esa protección. Y desde la infancia, hermanas, nos han sembrado la idea de que el cuento, no sé si ustedes recuerdan los cuentos que nos contaban cuando éramos niñas, y casi todos los cuentos terminaban en esa frase que cita, que dice, y fueron felices para siempre. Y nosotros nos creímos el final del cuento y nos lo seguimos creyendo muchas veces. Y esa es la razón de nuestra infelicidad, de nuestra tristeza y muchas veces de la amargura en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos creímos el final del cuento y pensamos que esto es cierto, que la felicidad es para siempre. Pero quiero decirles que eso no es aquí en la tierra, hermanas. Mientras estemos en esta tierra, eso no es cierto. Quiero decirle que problemas, dificultades, crisis son parte de la dinámica de este mundo y vamos a seguir batallando con eso. Tenemos que aprender que la felicidad no es para siempre, al menos no en esta tierra. Eso lo tendremos, pero en la vida venidera. Allá sí, hermanos, y eso es lo que nos hace anhelarla.
Esa es nuestra esperanza y por eso es que nosotros nos esforzamos y tratamos de servirle a Dios, de serle fieles, porque hay una promesa de que allá ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza. Allá sí la felicidad será para siempre, será eterna. Gloria al Señor Jesús. Entonces, aquí, hermanas, algo que nos va a ayudar a superar las crisis es estar conscientes de que en esta tierra la imperfección del ser humano nos va a seguir causando dolor. Mientras más pronto nosotros seamos conscientes de esa situación, vamos a ser más felices. Vendrán estas situaciones que nos van a traer emociones negativas como dolor, como tristeza, pero el entender que esto es parte de la vida y que esas crisis, esas situaciones son temporales, que no son para siempre, pasan. Eso tenemos que entender, lo que pasan. Entonces eso nos va a ayudar a salir adelante, a caminar aún en medio de las crisis, a caminar en medio de las tormentas. Otra de las cosas que nos van a ayudar a superar las crisis, a veces decimos, ¿y cómo le hago para seguir adelante? Creo que he perdido las fuerzas. He perdido el rumbo, no sé qué rumbo tomar. Es, hermanas, echar mano de la fe. Quiero decirle que la fe es muy importante para que nosotras podamos perseverar, permanecer. Y es que crisis trae consigo incertidumbre, duda. Incertidumbre es tener la duda, no saber así cierta qué es lo que viene para el futuro, qué es lo que va a pasar de esa situación que estamos viviendo. Y eso nos produce angustia, nos produce miedo, nos produce temor. Y fe, hermanas, precisamente es todo lo contrario a incertidumbre. Por eso cuando la crisis esté más dura, nosotros, al igual que Pedro en esa ocasión, que pudo caminar sobre las aguas, dice la palabra de Dios que él pudo caminar sobre las aguas. Mientras puso su mirada en Jesús, él pudo avanzar sobre las aguas. El problema surge cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y empezamos a ver a nuestro alrededor, empezamos a ver la crisis. Entonces viene la incertidumbre y viene el miedo, y eso es lo que nos hunde. ¿Qué vamos a hacer? En el momento en que tú sientes que te estás hundiendo, en ese momento en que el miedo en que el temor te está limitando, cuando tú sientes la necesidad de seguir adelante por ti solo, entonces, hermano, ese es el tiempo de echar mano de la fe, de agarrarnos de Jesús, de gritarle a Jesús, de pedirle ayuda, así como Pedro. Fe es ese sentimiento opuesto a la incertidumbre, es dudar, es creerle a Dios. Mire que la Biblia dice en Hebreos 11:1, vamos a leerlo rápido. Sé que estamos sobre el tiempo. 11:1 dice, es pues fe la certeza dice, la seguridad, la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Echar mano de la fe, hermanas, es creer, es saber que Jesús está contigo aún en medio de esa crisis. A pesar de que no ve, fe es la
aunque no lo veas, aunque sientas que tú estás sola en medio de este proceso, aprende a echar la fe, cree, ten la certeza de que sola está contigo en la prueba, y eso te va a ayudar en Dios. Amén. Porque nosotras mismas no podemos. Estas emociones negativas de temor, de duda, de miedo vienen a nosotros, pero recuerden, la palabra nos ha dicho, nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu cobarde de cobardía, sino que el Señor nos ha precisamente aprender a dominar emociones, a no darle rienda suelta a lo que sentimos y empezar a dejarnos dominar por nuestros pensamientos negativos. Nadie me quiere, yo me siento sola, mejor me debería de morir, y uno y otro y otro y otro, bombardeo de malos pensamientos. Entonces hay que echar mano de la fe y hay que echar mano del dominio propio. Dios nos ha dado ese poder, ese señorío, para que nosotros seamos dueños de nosotros mismos. Sé dueño de ti mismo, sé dueña de ti misma. Aprende a controlar tus emociones. Yo no digo que yo no tenga o yo no haya pasado por esas situaciones. Sí he pasado por situaciones muy difíciles. Tengo muchos testimonios acerca de cómo el Señor me ha ayudado en estas situaciones, pero a través del tiempo yo he aprendido eso. Yo he aprendido que tengo que controlar mis emociones. Y de esa manera nosotros permitimos que el Espíritu Santo venga y gobierne sobre nosotros. Es importante que nosotros nos aferremos a la fe. Como decía la escritura anterior, que nosotros perseveremos en fe. Así que yo les animo, hermanas, en esta hermosa mañana, bueno, ya tarde, que nosotros permitamos el cambio. No sé si me siguen viendo ahí. Sí está bien la transmisión, hermanas, si me pueden poner por ahí un comentario, por favor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, decíamos que crisis trae incertidumbre, ¿sí se sigue viendo la transmisión, hermanas? Por ahí coméntenme, por favor. Es que aquí como que me está fallando. Hay que aprender a controlar nuestras emociones. Casi todos reaccionamos igual ante los problemas, ante las crisis. Y nuestro pensamiento inmediatamente casi siempre se enfoca en lo negativo. Quiero decirles que esto es normal. Dios así nos hizo seres emocionales, inteligentes, pensantes. Que de repente esto es como un mecanismo de defensa que Dios puso en nosotros. Que nosotros identifiquemos inmediatamente cuando algo nos hace sentir mal, lo veamos como un enemigo. Este es un mecanismo de sobrevivencia para que nosotros pongamos nuestra atención ahí en eso que nos está dañando y nos cuidemos. Y no es malo sentir estas emociones, somos humanos. Lo malo es dejarnos dominar por esas emociones. Entonces hay que trabajar. ¿De qué manera puedo superar mis crisis? Trabajando en controlar mis emociones. Eso es una de las maneras en que Dios nos va a ayudar a salir adelante
en medio de las crisis. Llenar nuestro pensamiento, nuestro corazón de la palabra. Es la forma en que nosotros vamos a alimentar nuestra fe. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros encontramos estas historias que nos narran los sucesos de aquellos hombres que, al igual que nosotros, pasaron por este tipo de situaciones. Y ahí es donde nosotros podemos ver el poder de Dios y podemos alimentar nuestra fe. Y duda se va de nuestra vida. Y las cosas cambian. Las cosas cambian cuando nosotros echamos mano de la fe. Porque ya antes era crisis, incertidumbre y dolor, temor, angustia. Pero una vez que uno echa mano de la fe, es crisis, echas mano de la fe y como resultado viene la seguridad y la paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y podemos, a veces parece imposible y a veces la gente no lo entiende. Pero Dios nos ha dado esta capacidad de que podemos estar en paz, podemos tener tranquilidad, aún en medio de los más grandes problemas. Dios nos ha dado esa paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. La gente no lo entiende. ¿Cómo es posible? Se le acaba de morir su hijo, su mamá, su papá, y yo la veo tranquila, la veo confiada, la veo en paz. La gente no entiende, dice que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero eso es lo que Dios hace en nosotros. Eso es lo que hace la fe en nosotros. Entonces, hay que perseverar en la fe. Y leer es una de las formas. Otra forma, hermanas, de aumentar nuestra fe es mantener la comunión con los hermanos. Que nosotros podamos compartir entre nosotros nuestras vivencias. A veces nos negamos y somos muy negadas a compartir nuestras vivencias. ¿Por qué? Porque tenemos temor a que nos critiquen, a que nos señalen, nos juzguen. Pero miren, esto es una responsabilidad de todas nosotras las mujeres cristianas, de cambiar esa situación, de que nosotras podamos aprender a escuchar y a guardar lo que nos comentan y beneficiarnos de las vivencias de otros. Crecer en fe, hermanas, es también a través de este medio que nosotras podamos escuchar las vivencias, compartir nuestras vivencias y compartir nuestros testimonios. Esa es una manera en que nuestra fe se alimenta. Cuando alguien nos platica cómo le hizo y nosotros a lo mejor vivimos de lejos el proceso de esa hermana que perdió a su hijo. Nosotros tenemos aquí una hermana que nos contó su testimonio. Y mira, cuando tú ves a la persona y no sabes nada de ella, pues no te aporta, no la ves, pero la ves de una manera diferente cuando ella te cuenta algún testimonio, alguna vivencia. Aquí hay una hermana que nos contó su testimonio de que a ella se le desapareció un hijo. Perdió a su hijo, un joven como de 17, 18 años, no sé exactamente la edad, pero un joven. Y de repente el joven ya no llegó a su casa. Y ella, hermanas, pasó por ese periodo tan difícil, que de verdad no se le desea a nadie. Y nunca supo de su hijo. Sin embargo, hermanas, a pesar de eso, ella es una hermana fiel, es una hermana feliz, que pudo superar esa crisis porque ella llegó a Cristo. El Señor la ayudó, hermanas. Y a pesar de esa situación tan difícil, ella da testimonio y usted la ve, es una persona que te aporta, que se anima, es animosa, es dinámica, es alegre. Simplemente cuando pasa y canta un especial, te motiva y tú la ves desde otra perspectiva. Cuando ella te ha contado su testimonio, tú ya la ves hasta con respeto, porque a veces, hermanas, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. A veces
nosotras con nuestro testimonio podemos aportar mucho a la vida de alguien, a la vida de una hermana. Entonces yo las invito a que en medio de esa crisis que usted esté viviendo, yo no sé cuál sea su problema, cuál sea su dificultad, no sé por lo que usted esté pasando, pero Dios lo sabe, hermanas. Y Él me puso esto en mi corazón. Precisamente estos son tiempos de crisis, tiempos que estamos viviendo en que hay crisis, en que hay incertidumbre, en que muchas veces en los corazones hay temor y miedo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué nos espera? Hay situaciones que nos están poniendo dentro de la familia quizás en conflicto, la pérdida del trabajo, la falta de la economía, del sustento. Eso hace que los cónyuges de repente tengan problemas. La desesperación de los niños que ya quieren salir. Estamos pasando por tiempo de crisis. Sin embargo, hermanas, aún en medio de estos problemas, de estas crisis, tenemos que saber que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, hermanas, pues cual Pedro, vamos a salir victoriosos, vamos a salir triunfantes, vamos a salir en otro nivel de fe y de confianza. Gloria al Señor. Que la prueba, que la dificultad no te aparte del Señor, hermana. Yo te invito a que tú te aferres a Dios. Ora mucho, porque esta es la manera en que el Espíritu Santo toma control de nosotras y nos ayuda a que nosotras tomemos esa autoridad sobre esas malas emociones. Cuando nosotros oramos, permitimos que el Espíritu Santo sea quien gobierne sobre nosotros. Así que oración es importante. Echemos mano de la fe, hermanas. Echemos mano de la fe. Yo espero que el Señor le ayude en todo lo que usted esté pasando. Que el Señor obre en su familia, en su vida, cualquiera sea la situación que usted esté viviendo, que el Señor Jesucristo le ayude. Es en las crisis donde hemos visto los más grandes milagros. Cuando ya no podemos, cuando el médico nos ha dicho que no hay remedio, cuando agotamos nuestros recursos. Porque mientras tengamos recursos propios, hermanas, como que somos de repente terquitas. No sé qué palabra usar, no sé qué palabras se usan allá en Juárez, en Chihuahua. Pero aquí decimos somos tercas o necias. Porque mientras tenemos recursos y sentimos que podemos por nosotras mismas, echamos manos de todo eso. Y al último dejamos al Señor. Pero que no sea eso en nosotras, hermanas. Que nosotras hagamos la diferencia. Que nosotras echemos mano de Jesús, de la fe, para que nosotras podamos salir adelante. Así que es de humanos tener temor de repente, tener miedo, pero no te estaciones en el miedo. La fe es tan poderosa, tan poderosa, hermanas, que si creemos, podemos. Así que, aunque no veamos clara la respuesta, aunque probablemente pensemos que estamos solas, eso no es verdad. Tenemos que tener la confianza, tener la seguridad y que esto nos ayude, hermanas, a sentirnos plenas. Mire, la palabra de Dios dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Él quiere robarnos nuestra fe. Él quiere que nosotras vivamos sumidas en la amargura, en la tristeza, y eso es lo que el diablo quiere. Pero que el Señor Jesucristo lo reprenda, porque Él ha provisto, hermanas, vida plena para todas nosotras. Dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, vida abundante, vida plena, vida feliz, aún en medio de los problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Relajémonos, hermanas, relajémonos.
Dios está en control de todas las cosas de nuestra vida. Nosotros vemos apenas una partecita de lo que es nuestra vida y ahí nos estamos ahogando, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Y nosotros por medio de la palabra vemos cómo el Señor obra a nuestro favor, cómo el Señor obró a favor de aquellas mujeres que narra la Biblia, a favor de aquellos hombres santos también que le servían, que le fueron fieles. Hermanas, entonces nosotros tenemos que confiar que Dios lo está haciendo también con nosotras. Dios quiere para ti, que eres su hija, una vida feliz, una vida plena, una vida abundante. Que no te quedes sumida en la tristeza. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Yo no sé si alguien esté pasando por una situación difícil, pero crea que el Señor Jesucristo hoy puede ayudarla. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que el Señor nos bendiga de una manera especial. Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Padre eterno, porque suple, Señor, nuestra necesidad. Yo no sé, Señor Jesús, si alguien de mis hermanas esté pasando por alguna situación difícil. Y si esta meditación, Señor, ha sido dirigida tan solo para una persona, Señor, no lo sé, Padre, tú lo sabes. Tú conoces todas las cosas, Señor, conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades, nuestras deficiencias, Señor Jesús. Y que muchas veces, Señor, la fe falta, Señor, en nuestras vidas. Quizás, Señor, en este tiempo de crisis, Señor, nos hemos olvidado, Señor, de tu presencia, Padre. Y queremos encontrar la solución y la salida, Señor, para nuestra vida, Padre, fuera de ti, Señor. Yo te pido, Dios mío, que en esta hora, Señor, alimentes nuestra fe, Padre, que nos des, Señor, esa capacidad, Padre, para controlar nuestras emociones, Señor Jesús. Que sepamos, Señor, que aún en medio del dolor, Padre, y del más grande problema, tú nunca nos dejas ni nos abandonas, Señor Jesucristo. En esta hora te ruego, Señor, en una manera especial, Padre, trata, Señor, con esa hermana, con ese hermano, Señor, que está pasando por una situación, Señor, que lo sobrepasa, Señor. Donde se siente, Señor, quizás inseguro, insegura, Señor Jesús. Donde ha perdido quizá la fe, Señor, y la confianza, Padre. Las fuerzas y el ánimo, Señor, para seguir adelante. Yo te pido, Dios mío, en esta hora, Señor Jesús, que en medio de nuestros procesos, Señor Jesús, nos lleves, Señor, en tus brazos, Padre Santo. Obra, Señor, con poder, Padre. Obra, Señor, danos amor por tu palabra, Padre Celestial, para que de esa manera, Señor, seamos fortalecidos, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesús, que debemos fortalecernos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, Señor. En lo que tú eres, Señor, en lo que tú representas, Señor, para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por haber llegado a nuestras vidas, Señor, por habernos elegido, por habernos escogido. Y hoy ser, Señor, tus hijas, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanas, Señor, presentes en esta hora, Señor. Y aquellas, Señor Jesús, que durante estos días, Señor, estarán viendo, Señor, esta transmisión, Padre, para que sean bendecidas, sean tocadas y sean ayudadas, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar una estrofa, hermanos, de un canto que me gusta. No me lo sé mucho. A ver si no se me olvida la letra. Pero es un canto que tiene que ver con lo que hemos hablado en esta tarde. Dice de esta manera. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti.
porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Si conocieras cuánto te amo, si conocieras cuánto te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cuánto te amo, cuánto te amo, serías más feliz. Si conocieras cuánto te amo, si conocieras cuánto te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cuánto te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cuánto te amo, cuánto te amo, serías más feliz. Gloria al Señor Jesús. Démosle un aplauso al Señor, hermanas, ahí donde se encuentren. Dios es bueno, gloria al Señor. Dios nos ama, Dios te ama. Jesús está contigo aún en medio de tu crisis. Tu crisis no es para siempre, tu crisis es temporal. Resiste, persevera, que el Señor ha de bendecirte. Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Gracias por este privilegio, de verdad, a mis hermanas líderes. Gracias por este privilegio de haber inaugurado este grupo, donde pues a partir de ahora ustedes van a estar siendo bendecidas a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga.